En este video vamos a explicar algunas ideas que están, digamos, de alguna manera implícitas en lo que estamos viendo de geometría hiperbólica, eh, digamos, para que se entienda un poco más de qué va el asunto. Le estoy llamando a este video una mirada al infinito porque eh, pues parecería como un poco raro algunas cosas que estamos haciendo, pero vamos a tratar de motivarlas aquí. ¿A qué me refiero con cosas un poco raras que estamos haciendo? Hemos mencionado el disco de Poincaré como uno de los modelos de la geometría hiperbólica. Y bueno, hemos dicho que en este caso el plano completo sería el interior de este disco. O sea, todos los xy's, tales que x cuadrado más y cuadrado es menor que 1. Y posiblemente a algunos de ustedes no les guste como que nuestro disco sea como de alguna manera todo nuestro universo, todo nuestro plano hiperbólico. Y que el círculo unitario, la frontera de este disco, pues sea como una especie de infinito, aunque lo estemos viendo. Entonces, digamos, para explicar un poco cómo es que esta idea se puede realizar, ver el infinito como algo cercano o algo palpable, pues es que estoy haciendo este video. Entonces, para entender diversas maneras de pensar al infinito, voy a mencionar dos tipos de proyecciones bastante relacionadas entre sí y, eh, y bueno, que tienen pues la finalidad de entender o de tratar de ver qué es lo que pasa cerca del infinito. Piensen ustedes que tengo aquí abajo mi plano. Piensen que es R2 si ustedes quieren. Y que me interesa saber qué pasa con algo, con una función, con una sucesión, un objeto que se empieza a ir hacia infinito, ¿no? Por algún lado. Entonces, ¿cómo hago yo para poder entender este fenómeno si no estoy viendo qué es lo que está ocurriendo? El infinito, pues, por definición, está un poquito lejos. Entonces, podemos hacer una proyección sobre algo más o menos conocido. Entonces, como decía, vamos a considerar al menos dos tipos de proyecciones y vamos a mencionar, no aprobar, pero sus propiedades. Entonces, una de las proyecciones que ya hemos mencionado en otros videos es la proyección estereográfica. Digamos, esencialmente lo que hacemos es tomar tres elementos, un plano, una esfera y un punto sobre la esfera, que será como la base de nuestra proyección. Entonces, solo recordar que en la proyección estereográfica podemos poner nuestra esfera y nuestro plano en diversas posiciones relativas y bueno, ahí obtendremos distintos tipos de proyecciones estereográficas. Por ejemplo, ahí en la figura estoy poniendo, digamos, la idea bajo la cual la esfera es tangente al plano en el polo sur, ¿no?
Entonces, es tangente al plano en el polo sur. Pero podemos poner otros tipos de proyecciones. Por ejemplo, hay una que es bastante común también, y es tomar la proyección estereográfica cuando el centro de la esfera es un punto del plano, por ejemplo, el origen, ¿no? Y bueno, y también ustedes pueden poner, aquí lo voy a poner en pequeño, pueden poner la esfera por aquí y el plano un poquito más lejos. También eso va a ser una proyección estereográfica o poner, digamos, el caso en que la esfera corte al plano, pero pues no necesariamente la intersección sea un círculo máximo en la esfera, ¿no? En todos esos casos, la definición de la proyección estereográfica es bastante similar. Lo voy a poner primero en el plano de la izquierda. Y es tomar un punto de la esfera, P, digamos, unirlo con el polo norte, prolongar esta recta hasta que corte el plano en un punto P'. Entonces decimos que P' es la proyección estereográfica de P, o bien a veces también se utiliza el concepto al revés, que P es la proyección estereográfica de P'. Nosotros en este video lo vamos a usar como una proyección de la esfera en el plano. En el siguiente dibujo hacemos exactamente lo mismo. Nada más observen que, por ejemplo, en el caso de la izquierda, si yo tomo el polo sur, pues entonces el polo sur va a dar a sí mismo, mientras que en el caso del medio, todo este círculo, digamos como el ecuador, pues ese se va a mantener fijo bajo la proyección estereográfica, y por ejemplo el polo sur pues va a dar justamente al centro de la esfera, ¿sí? Entonces, bueno, dependiendo de las posiciones relativas de el plano y la esfera, pues van a ser las imágenes de los puntos, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con la proyección estereográfica cuando nos vamos a infinito? Pues aquí es muy fácil ver. En cualquiera de estos casos, vamos a poner el caso en que la esfera es tangente. Si nos empezamos a alejar hacia infinito por medio de una sucesión, por ejemplo, en el plano, pues los puntos correspondientes se van a ir acercando cada vez más a el polo norte, ¿no? Entonces los puntos en el plano se van a infinito, bueno, en el plano, en la esfera se van al polo norte. En este caso, pues digamos que nuestro infinito lo podemos ver como un punto solamente, como el polo norte, ¿sí? Eso a veces pues tiene sus ventajas y sus desventajas como todo,
digamos, en cursos más avanzados, por ejemplo, de topología, se utiliza mucho esta idea y bueno, se recibe el nombre así muy rimbombante como compactificación puntual o de un punto, ¿sí? Es el caso en que como que el infinito se colapsa en un solo punto. Ahora, si no nos gusta que el infinito sea un solo punto, podemos pensar eh, en una modificación de la proyección estereográfica de la siguiente manera. Piensen ustedes en, en un hemisferio, ¿sí? Y el plano, por ejemplo, otra vez tangente a este hemisferio en el punto, le voy a seguir llamando S, y a este le voy a llamar O, digamos, ¿no? Y entonces aquí hacemos lo mismo que hacíamos con la proyección estereográfica. Tomamos un punto P de la semisfera, unimos con O y prolongamos hasta cortar al plano. Entonces P' es la proyección de P bajo esta idea, bajo esta regla de correspondencia. Entonces, otra vez, ¿qué pasa cuando nos vamos a infinito? Pues depende en qué dirección nos vayamos. ¿Por qué? Pues porque si nos vamos, por ejemplo, en esta dirección, pues entonces nos iremos acercando a un punto por aquí, de la orilla de este hemisferio. Si nos alejamos por otro lado, por acá, pues entonces nos estamos acercando a otro punto de este hemisferio y demás, ¿no? ¿Sí? Pero cualquiera de las dos maneras nos sirve para estudiar cosas que suceden en infinito y que queremos, digamos, ver, ¿no? Que queremos ver, tocar, en fin, ¿no? Una tercera idea que también nos sirve para estudiar al infinito es una que quienes hayan llevado curso de geometría moderna deben conocerlo un poquito más, que se llama la inversión. Y más precisamente una inversión con respecto de un círculo. Aquí, ¿cuál es la idea? Aquí ya no tenemos que pintar cosas en R3. Digamos que el círculo de inversión se llama, lo denotamos por C. Entonces, si yo tomo un punto por aquí afuera, P, por ejemplo, y quiero calcular su inverso con respecto de este círculo, entonces lo que hago es lo siguiente. Me fijo en el centro del círculo, tomo la recta que pasa por el centro y por P, tomo también las tangentes al círculo que pasan por P, esto me da ciertos puntos aquí A y B, y tomo la intersección de la primera línea que tracé con la línea que une los puntos de tangencia. Entonces, este puntito de aquí se llama el inverso de P con respecto de la circunferencia. Si el punto
Si iniciamos con un punto que está dentro de la circunferencia, pues hacemos como el procedimiento al revés, ¿no? Si quieren, aquí lo hago en pequeño. Aquí está O, aquí está el punto. Tomamos la recta que pasa por O y por P, trazamos la perpendicular a esta recta que pasa por P, eso me da 2 puntos. Tomamos las tangentes y estas tres rectas se cortan en un solo punto que será el inverso de P con respecto de la circunferencia. ¿Sí? Y bueno, con este procedimiento lo que tenemos es que los puntos de la circunferencia se quedan fijos bajo la inversión. Pero digamos, el centro se va a infinito y digamos infinito se va a cero. ¿Sí? Entonces todo lo que pase cerca de infinito o yéndonos a infinito lo podemos estudiar por medio de esta inversión. Y bueno, hay una manera de relacionar esta inversión con la proyección estereográfica y con la otra proyección, pero no sé si sea el momento para verla, yo creo que no. La idea es entonces la siguiente. Recordemos que el video de lo que se trataba pues era de estudiar qué pasaba en infinito, ¿no? Entonces, si por ejemplo yo tengo aquí mi plano euclidiano, y pongo aquí el hemisferio que puse hace rato, entonces cualquier figura que yo dibuje en el plano, por ejemplo un triángulo, me va a dar una figura aquí arriba. No me voy a meter en detalles, ¿sí? Pero me va a dar una figura en el semicírculo. Y luego lo que podemos hacer es proyectar este hemisferio en este disco. ¿Sí? Mejor le voy a quitar estas rayitas porque me van a estorbar. Y entonces cualquier figura como el triángulo amarillo que puse, pues yo lo puedo representar aquí en este circulito de arriba, ¿no? En este disco. ¿Sí? Y observen que con eso pues ya tenemos representado el plano en una región finita, en el disco. ¿Sí? De manera que, por ejemplo, vamos a tomar una cosa así sencilla. Si yo trazo una recta completa en el plano, ¿eso a qué me irá a dar? Pues por la manera en que definimos esta proyección, para cada punto, déjenme borrar el triangulito. Entonces, para cada punto de la recta, yo lo uno con el centro de la esfera, ¿no? Entonces, si ven, con estas rayitas que estoy pintando, lo que estoy generando es un plano.
y entonces yo con ese plano corto a mi hemisferio. Eso me va a dar un cachito de circunferencia. ¿Sí? De hecho es un círculo máximo porque justamente estoy cortando con un plano que pasa por el centro de la esfera. Y luego eso que está ahí, pues lo mando en el disco y eso me da una curvita aquí arriba. Entonces esa curva pues es justamente el, pues la imagen de una recta. Entonces yo arriba en mi disco yo puedo decir, bueno, pues entonces mis rectas pues van a ser las curvas de con cierta propiedad, ¿no? Pero ya estamos metiendo nuestras rectas infinitas pues en un dominio acotado. Es lo que estamos haciendo, recuerden, en los casos de los modelos del plano hiperbólico dados por discos, el disco de Poincaré y el disco de Klein. Entonces eso es más o menos lo que quería platicarles en este video.